interesante es cómo ha cambiado el tema de la información, el tema de la aceptación, el tema de la visibilidad, ¿no? Nosotros desde la Fundación Igualdad, donde ahora soy director, trabajamos mucho ese tema de la visibilidad, ¿no? Pero considero que las luchas se van transformando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la apropiación de espacios públicos, que más personas con orientación sexual diversa están en el Estado, están en las empresas, se van visibilizando, están en las aulas, creo que se va avanzando. Hola, bienvenidos al podcast del CCP, este espacio semanal en el que conversamos con artistas, con gestores culturales, con activistas, con artivistas, con los que conversamos acerca de su producción, de su trabajo y de lo que están haciendo en nuestra ciudad y en el país. Y hoy vamos a hablar de derechos humanos, derechos civiles, diversidades y la constante determinación de trabajar para proteger, para acompañar los procesos de normalización, de aceptación, de respeto del colectivo LGBTIQ. Y para esta tarde, esta noche que nos acompaña, Ricardo Sotillo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la invitación y bueno, presto para intercambiar este diálogo contigo. ¿Cómo comenzás en el mundo del activismo? ¿Y fue una cuestión tuya natural? Porque hay mucha gente que sale del closet y no es que precisamente se vuelve activista, ¿no? De hecho, es un porcentaje muy bajo. Así es, bueno, fue muy interesante porque obviamente el tema de mi orientación sexual yo la tenía muy clara desde la infancia, aunque por mi formación católica, yo estoy en un colegio católico, de familia católica, sí en la adolescencia fue un poco complicado el tema de la autoaceptación y lo que conocemos como salir del closet, ¿no? Entonces cuando yo salgo del closet a mis 18 años, veo que justamente había una necesidad de trabajar principalmente en visibilizarse, ¿no? Yo estudié Derecho en La Paz, entonces no había compañeras o compañeros de la diversidad que sean visibles. Entonces ya vino ahí esa idea de, desde el punto de vista del derecho, tratar un poco de trabajar en relación a que no otros compañeros, otras compañeras no pasen lo que yo había pasado, ¿no? Situaciones de bullying, situaciones justamente de discriminación y situaciones justamente también hasta de violencia, ¿no? Entonces la idea fue madurándose en la universidad. Tuve justamente una formación muy buena en la Universidad Católica Boliviana, muy abierta, por cierto, en su momento. Entonces desde ahí justamente ya cuando termino la carrera, ¿no? Empiezo también a hacer algunas actividades de activismo a través también del mundo laboral. Entonces comienzo a trabajar muy de cerca el tema de la Ley Municipal de Juventudes hacia el 2012, 2013 en el municipio de La Paz. Y ahí es donde, en esa posibilidad que yo tenía de dar un apoyo técnico a ese proyecto normativo, es donde incluyo el tema de diversidades sexuales, que fue justamente bastante acogido por el alcalde de ese momento. Entonces ahí dije, bueno, aquí hay un espacio donde no solamente voy a hacer algo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista personal. Y ahí es donde arranca todo esto y bueno, estamos hablando de ya hace 12, 13 años, ¿no? Mm, Quiero decir que preguntarte, ¿ha cambiado un poco este tema de la discriminación? ¿Ha sido más fácil para vos hacer eso? En mi generación tal vez era un poco más complicado, ¿no? Y las generaciones que me preceden tal vez era un poco más difícil. Había que tener realmente un carácter muy fuerte para ser, no sé, pues una Ninón, para ser un Mario Hígado, ¿no? Y enfrentarte a la sociedad de tu momento y tener esa consistencia, ¿no? Que al final de cuentas hace que te respete la gente a pesar de todo. ¿Cómo es en tu caso? ¿Ha sido un poco más fácil esto de hablarlo públicamente en una sociedad ya completamente mediatizada como la que estamos, ¿no? Sí, un elemento interesante fue lo que sucedió el año pasado, ¿no? El año pasado cuando se conmemoró 20 años de la marcha aquí en Santa Cruz, de la marcha del orgullo LGTBIQ+, donde justamente
analizamos justamente esa trayectoria de 20 años, es decir, cuando empieza, ¿no? El 2001, el 2002, y creo que ha cambiado, ¿no? Un elemento muy importante es cómo ha cambiado el tema de la información, el tema de la aceptación, el tema de la visibilidad, ¿no? Nosotros desde la Fundación Igualdad, donde ahora soy director, trabajamos mucho ese tema de la visibilidad, ¿no? En todos los espacios donde estamos hay que ser visible, hay que ser orgulloso, y creo que un elemento importante, y lo digo como abogado porque no puedo desprenderme de esa característica, es la Constitución. Yo creo que ahí la Constitución ha generado varios elementos, ¿no? No solamente el principio de no discriminación, el principio de igualdad, que ha ido justamente como sensibilizando tanto al Estado como a la sociedad, y yo creo obviamente que si comparamos 20 años hacia atrás, ¿no? Hay un avance muy cuantitativo, pero evidentemente eso no quita que todavía hay ciertas amenazas, ¿no? Desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. Les comentaba antes de llegar acá, por ejemplo, estábamos en una audiencia pública en la Asamblea Legislativa Departamental, donde, por ejemplo, se está tratando un proyecto de ley de protección a la familia natural. Entonces ahí la familia natural para ellos, ¿no? Es papá, mamá, hijos. Entonces ahí decimos, ¿no? ¿Dónde entramos nosotros, las diversidades, nosotras las diversidades? Entonces se ha avanzado, pero creo que todavía hay pasos importantes por dar. Esta reconfiguración de nuestra sociedad en estos 20 años de los que habla Ricardo tiene que ver también con no solamente el tema legislativo, no solamente el tema político, que ha sido siempre difícil, que es un lugar realmente difícil para introducir esta temática, ¿no? La Asamblea Constituyente creo que es un logro muy importante de los colectivos de todo el país. La inclusión de los términos de orientación sexual e identidad de género en el artículo 14 creo que es primordial, ¿no? Y creo que se ha ganado una batalla importante. Y luego el otro punto importante es la ley de identidad de género. El Estado boliviano reconoce la identidad de las compañeras trans, de los compañeros trans, a través de la emisión de su cédula de identidad con la identidad que ellas prefieren, ¿no? Con este drama del tribunal y los derechos que se han quitado, pero que sigue siendo un avance, ¿no? Y he visto que en los últimos años ha habido como un descenso en la mediaticidad de las demandas del colectivo, ¿no? Ha pasado la aprobación, la promulgación de la ley de identidad de género y es así como, ¿no? Nadie ha hecho mucho escándalo por esa ley, ¿no? Yo me acuerdo cuando se discutían derechos sexuales y reproductivos, salían las iglesias, los colegios, los comités cívicos, así a indignarse por esas cosas. Y siento que el colectivo en estos últimos años ha perdido una fuerza mediática, política y social muy importante. ¿Se nos acabaron las reivindicaciones? ¿Qué pensás? Puede ser desde un punto de vista reflexivo, ¿no? Un punto muy interesante que lo tocas, pero creo que también va transformándose las formas de lucha, ¿no? No, este año justamente, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia donde legaliza las uniones libres entre personas del mismo sexo, ¿no? Eso es un avance Se está casando la gente. se está uniendo, ¿no? Es decir, el Estado boliviano está reconociendo uniones de años de personas, de parejas entre personas del mismo sexo, y esa conquista, ¿no? Que fue jurídica, que fue social, se trabajó con un grupo de personas desde un enfoque diferente, ¿no? Un poco desde un tema más técnico, no tanto político, no tanto mediático, sabiendo un poco también los ritmos, ¿no? que hay en la sociedad. Entonces considero que los temas no se acaban, yo creo que hay muchos retos todavía por avanzar, pero considero que las luchas se van transformando, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la apropiación de espacios públicos, que más personas con orientación sexual diversa, están en el Estado, están en las empresas, se van visibilizando, están en las aulas, creo que se va avanzando. Pero no deja de ser menos cierto lo que tú mencionas, ¿no? Que también es importante una reflexión interna en estos tiempos post pandemia de hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas,
Y creo que también esta intensidad en el activismo, podríamos decirlo que ha disminuido, porque obviamente ha habido ciertas conquistas, entonces digamos que hay también como una suerte de zona de confort, donde justamente las personas tienen un acceso a la salud con el SUS, tienen, ya pueden casarse, si hay justamente temas de violencia, está la ley 045, entonces digamos que hay una institucionalidad que ha venido acompañando de forma silenciosa, pero no deja que hay obviamente retos que tenemos que seguir trabajando. El colectivo LGBT tiene una tradición de lucha muy grande, muy importante en el país. Tenemos referentes, nombres que son, digamos, baluartes de la reivindicación en todos los departamentos, ¿no? Creo que han habido y hay activistas en todos los departamentos del país que han trabajado. Pero esta nueva generación, estos chicos y estas chicas que ahora cada vez tienen menos miedo, menos temor de expresarse, y lo hemos visto este año en las marchas, en esta apropiación de espacios lo hacen aquí, lo hacen en los museos, lo hacen en las plazas. Está generando un nuevo tipo de activistas, ¿no? Y a eso mezcla de todo el tema de la viralización, de las redes sociales y el TikTok, eh, hace que se esté reconfigurando todo esto, ¿no? ¿Hay todavía, vos crees, así como una esperanza en estos nuevos activistas que están utilizando, por ejemplo, TikTok para difundir mensajes en pro del colectivo? Considero que la forma de hacer activismo se está transformando, ¿no? Quizás hace unos 20, 15 años era mucho más complicado o las personas que han puesto justamente la cara en esos Y el momentos cuerpo, y el cuerpo, así es, y su integridad también física, porque hay que decirlo así, ¿no? sí. La primera marcha, las compañeras trans que fueron justamente las pioneras en este tema fueron agredidas, ¿no? Entonces, ahora ha cambiado, quizás los activistas de ahora a través de, como tú decías, un TikTok, un reel en Instagram, pueden generar una llegada diferente. Entonces yo creo que ahí quienes estamos justamente en espacios de idear proyectos, de idear justamente acciones, tenemos que estar muy atentos a esas nuevas realidades, porque vuelvo a repetir en la marcha del año pasado que fue una marcha que vino de post pandemia, ¿no? De 2 años que no había nada, nos llamó mucho la atención a quienes venimos un poco desde más atrás, ver la cantidad de juventud que hay. Estamos hablando de juventud y también de adolescencia, ¿no? Es decir, de 12, Que 13 hay una años en adelante. participación muy grande, ¿no? Entonces creo que ahí hay un reto muy importante de también ese activismo, también poder colaborar para darle contenido, ¿no? Para poder darle ideas, para poder darle conceptos, porque también el día de mañana la idea es que justamente esos espacios también puedan ser justamente importantes para encontrar y tener mayores reivindicaciones, ¿no? Estamos justamente, como te decía, en varios espacios donde se debaten cosas complicadas, ¿no? Como el aborto, como el tema, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Entonces hay que tener perfiles, vocerías que también puedan estar justamente enfrente con nuestras demandas, nuestras necesidades. La Fundación Igualdad LGBT fue una de las instituciones pioneras en Santa Cruz y en el país, junto a otras en Cochabamba, en Sucre, en La Paz, que empezaron a hacer incidencia política, que formaron líderes y lideresas que trabajaban en temas legislativos, la participación en la Asamblea Constituyente, el logro de que tantos municipios en el país hubieran promulgado leyes municipales o decretos municipales de conmemoración, ¿no? De protección a los derechos. Es un legado indiscutible de los activistas de este país. Y la Fundación Igualdad, yo he sido voluntario trabajando ahí durante un par de años, acompañando el proceso comunicacional, que era lo que yo hacía en ese momento, tiene una herencia muy importante para los chicos, las chicas de esta ciudad, ¿no? Y ahora Ricardo está como director de la Fundación Igualdad. ¿Cómo en estos 17 años entendés vos ese papel que ha tenido la Fundación y cómo se va proyectando teniendo en cuenta esta nueva realidad de la que estamos hablando, ¿no? El activismo ya es otro, ¿no? Ha cambiado y hay una nueva generación, y vos sos el ejemplo de eso, Ujú. que está tomando la posta. Sí, bueno, yo
he sido invitado no hace mucho a la dirección justamente de la Fundación Igualdad, que obviamente después de salir varios años en el servicio público como servidor público, siempre era ese deseo, ¿no? De ya poner todo el tiempo, el tiempo personal, me refiero al trabajo en el activismo, ¿no? Entonces, cuando yo ingreso, y te comento, no sabía que era tan grande la fundación, ¿no? Es decir, uno escucha, ¿no? Fundación Igualdad aquí en Santa Cruz, ADESPROG en La Paz, pero cuando ya uno ingresa, ve justamente en esa experiencia que tiene nuestra fundación de 17 años, como tú lo decías, de las cosas que ha hecho, de lo grande que ha hecho, los avances que se han identificado y también cuáles son las perspectivas en relación a esto. Entonces, la Fundación Igualdad es justamente una fundación sin fines de lucro que trabaja justamente para la promoción y el ejercicio de los derechos de las personas LGTBIQ+. Entonces, en ese contexto ahora, nosotros trabajamos el componente de salud para personas gays, para personas bisexuales, para personas que tienen, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? En el tema de salud hacemos pruebas, hacemos el acompañamiento, hacemos todo el acompañamiento de adherencia para las personas con VIH, etcétera. Entonces, ese es ese es nuestro proyecto estrella, ¿no? Por el cual la Fundación Igualdad a nivel incluso internacional es conocida. Pero considero que no debemos dejar de visibilizar otras áreas que también son muy importantes. Y tú lo decías, el tema, por ejemplo, de la formación de liderazgos, ¿no? Entonces, actualmente estamos nosotros organizando una escuela de liderazgo político, tomando en cuenta que de aquí a un tiempo va a venir también una elección nacional, van a venir elecciones subnacionales y ahí soñando un poco nosotras quisiéramos también que existan personas con diversidad sexual que estén en las papeletas, que tengamos una agenda, un proyecto político también desde las diversidades, ¿no? Para que ya los partidos políticos conozcan, nos visibilicemos y sepan que somos parte de esta sociedad. También estamos trabajando de una forma muy interesante y lo hemos visto eso en pandemia, una ausencia, por ejemplo, de un acompañamiento jurídico a la población. Entonces también desde la Fundación Igualdad estamos armando un consultorio jurídico que va a asesorar en un inicio y luego queremos hacerlo como una clínica, como pasa en otros países donde hagamos, por ejemplo, el patrocinio de casos. El tema, por ejemplo, artístico, el tema cultural también es un tema que no podemos dejar de lado, ¿no? El tema de toda esta ola de las drags, por ejemplo, de la expresión, creo que también es importante. Entonces, en el marco de esas necesidades, nosotros estamos trabajando en un plan estratégico institucional donde a mediano plazo, entre unos 3, 4 años, nosotros veamos un norte de lo que queremos justamente, que es ir afianzando, ir profundizando todas estas conquistas de derechos que se han logrado a través de la Constitución. Bueno, te deseo la mejor de las suertes, Ricardo. Espero que esta nueva gestión en igualdad siga dando frutos, siga teniendo este espacio, esta importancia y que, bueno, se siga trabajando en que la sociedad cada vez se sensibilice un poco más y el respeto hacia las diversidades sea la bandera de todos y de todas. Gracias por estar en el podcast. Muchas gracias, Edson, por la invitación y como tú decías, la idea de igualdad y todas las organizaciones que trabajamos es justamente eso, ¿no? Que todas las personas, sin importar su orientación sexual, su identidad de género, ejerzamos los mismos derechos que cualquier otra persona. Gracias amigos, se nos acabó el tiempo, estaremos el próximo domingo con otro podcast en el CCP. Buenas noches.